Si nos enfocamos en las necesidades, si trabajamos por nuestros anhelos, nos convertimos en seres egoístas. Y no es el diseño de Dios. Yo voy a la iglesia porque es que tengo un problema que yo necesito que Dios me lo resuelva. Como que si yo fuera abogado. No, porque Dios es abogado, es plomero, es de todo. Y muchas veces Dios no te resuelve el problema porque no, entonces deja de venir. No haga como ese joven que un día me dijo: pastor, estoy orando por un carro. Amén, gloria a Dios. Sí, porque cuando me deje Dios ese carro, yo sé que yo le voy a dar, voy a llevar a gente a la iglesia, porque Dios me va a bendecir con ese carro. Y cuando Dios lo bendijo con el carro, nunca más lo he visto. Nunca más volvió. Y por eso a veces Dios no concede las peticiones que hay en nuestros corazones, porque tienes que destronar ese anhelo. ¿Sabe cómo piensa una persona que quiere agradar a Dios? Si Dios me da un carro, amén, y si no me lo da también, no dejaré de creerle, no dejaré de confiar, no dejaré de servirle. Mi propósito no está en una necesidad, está por encima de mi anhelo. Ay, que yo quiero ir al ayuno para que Rosa Divina me profetice. Ay, para que Sheila me imponga las manos, porque es que hoy estoy en baja. Hoy amanecí en baja, voy para el ayuno, a ver si Viviana, Dios le muestra algo. Sí, porque como el pastor no me llama, yo voy a ir al ayuno a ver. Eso no está mal, porque para eso están líderes que Dios usa para profetizar a tu vida. Pero tu palabra no puede depender de una profecía. Tu vida no depende de una palabra profética. Dios usa a los profetas, Dios usa a sus profetas, pero no que tu vida dependa de eso. Porque ¿sabes qué? Nos convertimos como cuando en el mundo íbamos a consultar a alguien las cartas o a que nos leyeran la mano. Es lo mismo, es lo mismo. Ay, estoy en baja, déjame ir a que me profeticen, a ver qué me dicen los astros. ¿Qué está haciendo lo mismo? Eso es hechicería cristiana. Hechicería cristiana. Y así tú quieres que Dios te bendiga. Cuando Dios nunca dice ve y consulta, Dios dice confía en mí. Confía en mí. Lo que no entiendes ahora, lo entenderás más adelante. Sigue creyendo en mí, te dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Nuestros anhelos pueden llegar a convertirse en maldiciones cuando nos enfocamos tanto en suplir nuestra necesidad. Porque es que yo necesito, yo quiero, yo tengo que tener aquello, lo otro. Termina eso convirtiéndose en una maldición en tu vida y en la vida de tu familia. Acompáñenme al libro de Juan, capítulo 5, verso 2. En esta historia tan interesante podemos ver reflejada la vida de una persona que nunca pudo conseguir su propósito hasta la llegada de Jesús en su vida. Dice en el verso 2: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Mire qué lindo. Qué bonito lugar para ir a pasear un rato. Enfermos, cojos, ciegos y paralíticos. ¿Sabías tú que hay hogares así? Donde lo que hay son enfermos, cojos, ciegos y paralíticos espirituales. Hay trabajos que son así, que todos los empleados están enfermos, ciegos, cojos y paralíticos espirituales. Y por eso usted se siente tan incómodo en su casa. Por eso usted se siente tan incómodo en su trabajo. Por eso usted se siente tan incómodo, porque no ha entendido el propósito real y genuino que dice la palabra, que usted y yo somos sal de la tierra y luz del mundo. Sal de la tierra y luz del mundo. ¿Y qué es lo que hace la sal? Le da sabor a lo que toca. Por eso donde usted llega, usted coloca sabor en ese lugar. Si usted llega a su casa, llegó la persona que trajo el gozo.
Si usted llegó a su trabajo, llegó la persona que le da sazón a este lugar. Somos sal de la tierra. Y otra de las cosas que hace la sal es que preserva. Antes no se usaban las neveras, no existían. Usaban la sal para preservar las carnes. La sal tiene esa cualidad, preserva y le da sabor y sazón a lo que toca. Dice que somos la luz del mundo. Esa es nuestra identidad. No puede existir un cristiano triste. Eso no combina, no pega con nada, no existe. Un cristiano, a pesar de sus problemas, nunca pierde el gozo. Ay, pastor, pero usted sí es insensible. Usted se puede entristecer y puede llorar. Claro que sí, eso es bueno, pero no pasar su vida llorando y triste. Somos la luz del mundo. Y una luz, una lámpara no se usa en el día, se usa en la noche. Quiere decir que la luz está en medio de las tinieblas. Luz en las tinieblas. La manera de ser luz es estando en medio de las tinieblas. Enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de la... Esto me recuerda cuando a alguien le pregunté una vez a una persona que cómo se sentía, y me respondió: aquí, pastor, esperando mi milagro. Esta estaba enferma, coja, ciega y paralítica. Tenía las 4. Porque los milagros no se esperan. Porque esa gente estaba ese pórtico, ese lugar, ese estanque era famoso. Era muy famoso porque era donde se reunían y vivían toda la gente enferma. ¿Por qué estaban enfermos? Porque estaban esperando el movimiento del agua. Algún día llegará, pero ninguno se levantaba a provocar ese movimiento. Hello. Esperando el movimiento del agua. Verso 4: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que viniese. Pobre de los paralíticos, porque era el primero que llegaba. ¿Y los paralíticos cómo? ¿Cómo? ¡Qué injusticia! Bueno, y los ciegos también, ¿no? Porque no sabían a dónde estaba el estanque, el movimiento. Y había allí a un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Diga conmigo, 38 años. 38 años es una vida. A los 38 años muchos ya están casados, algunos ya hasta tienen hijos, tienen una vida realizada. A los 38 años es edad suficiente para haber logrado muchas cosas en la vida. Al comienzo decía que algunos quizás lleguemos a los 80, 90, quizás algunos hasta los 100 años. Pero eso es nada. Eso es nada. 100 años no es nada. Y este hombre con 38 años, casi la mitad de una vida, enfermo. 38 años con paradigmas. 38 años sin saber su identidad. 38 años sin saber de dónde venía. No sabía ni dónde estaba ni hacia dónde iba. 38 años viviendo una vida desastrosa. No sabía, no entendía y caminaba en tinieblas. 38 años desconociendo quién es su creador. Verso 6: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Miren, me llama la atención que Jesús se interesó en que llevaba mucho tiempo así. El texto bíblico resalta: cuando Jesús se enteró que este hombre llevaba 38 años postrado, se acercó a él para hacerle la pregunta del millón. Jesús le dice: ¿quieres ser sano?
Pregúntome yo, si Jesús es el sanador, y en muchas otras escenas vemos que Jesús llega, impone la mano y le dice: tu fe te ha sanado. ¿Por qué en este caso Jesús hace la pregunta? ¿Será que el paralítico no quería ser sano? ¿Será que estaba acostumbrado a esos 38 años de enfermedad? ¿Será que estamos tan arraigados a así me criaron, así soy yo soy el que tengo la razón? A ser paralítico espiritual por 38 años. Jesús se le acerca y le dice: ¿te gustaría? Quizás, tal vez, de repente, a lo mejor es posible que sea sano. Ahora mire lo que le responde el hombre. Señor, le respondió el enfermo, estaba muchos años esperando que tú llegaras para ser sano. Tengo tanto gozo en mi corazón. Mira lo que le responde: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Pero eso fue lo que le preguntó Jesús. Respondemos desde nuestra frustración. Cuando queremos solucionar los retos de la vida desde nuestro punto de ignorancia, ocasionamos un desastre de vida, frustración y fracaso. Y este hombre tenía 38 años fracasando, 38 años en el caballito de madera, 38 años en la misma situación. Llegó Jesús, llegó el momento, es tu oportunidad. ¿La vas a desperdiciar? Él le dice: es que yo no tengo quien me ayude. Es que yo nací en un barrio pobre. Es que mis padres me abandonaron. Es que yo no tenía dinero para estudiar. Es que yo. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres salir de la parálisis espiritual? ¿Quieres salir del no sé, no entiendo y ando en tinieblas? ¿Quieres dejar de caminar en el principio de la ignorancia y comenzar a caminar en la palabra, comenzar a caminar en lo sobrenatural, comenzar a caminar? Dios me prometió a mí esto y no dejaré de creer lo que Dios me ha dicho. Yo seguiré caminando como viendo al invisible. Yo seguiré caminando viendo al Señor Jesús obrar en mi vida. Seguiré confiando. Mi fe aumentará cada día sin importar la circunstancia. No importa lo que pase. Debemos procurar abrir nuestro entendimiento, destronar nuestros anhelos y darle paso al entendimiento. La Biblia nos enseña que hasta para nosotros adorar a Dios lo tenemos que hacer con entendimiento. Con entendimiento las cosas. Fuimos creados para adorar. Por eso usted tiene que tener cuidado hasta de las canciones que usted escuche. ¿Sabía usted? Eso se llama entendimiento. También se llama discernimiento. Si usted se pone a cantar y dice: cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, luego a ti. ¿Quién no llora con una canción así? ¿Quién no está cansado del camino? ¿Quién no ha pasado por un desierto? ¿Ah? Es una canción almática. Almática. No exalta a Jesús. Exalta mi depresión. ¿Ya se dio cuenta? Ahora, ¿qué es el entendimiento? Mire, poseer conocimiento de algo que tú debes conocer, el objetivo original para lo cual fue creado primero. Ahora, ¿qué es lo que estaba en la mente del que lo creó? Y segundo,
cuál es la función para lo cual el creador de ese producto lo diseñó. Para conocer algo, tengo que investigar qué estaba en la mente del que lo creó y para qué lo creó, cuál es la función. Nada es verdaderamente tuyo hasta que llegas a entenderlo. Nada es tuyo hasta que llegas a entenderlo. No importa que tanto tiempo te sientes a oírlo, si tú no entiendes una cosa, esa cosa no te pertenece. Nunca llegarás a poseer una cosa que no puedas entender. Mientras usted no entienda a Dios, no podrá poseer a Dios. Si usted no se entiende a sí mismo, usted mismo no se posee. Y una persona que no se posee a sí mismo, que no se entiende a sí mismo, termina siendo víctima de las opiniones de los demás. Una persona que no conoce su identidad termina siendo el títere del resto de las personas. Una persona que no se entiende no se posee, y como no se posee, entonces la víctima del resto de las personas que sí la poseen a ella. Por eso esta es la razón por la cual la información no garantiza la revelación y la sabiduría. Jesús, el más grande de los maestros, dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Él estaba separando a la gente que oye de la gente que entiende. Hay gente que oye pero que no entiende, y Jesús dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Hay gente que tienen oídos, oyen pero no entienden, pero hay gente que sí entiende. Levanta tu mano y di conmigo: ese soy yo. Están hablando de mí, yo sí entiendo. Hoy entiendo quién soy, dónde estoy y hacia dónde voy. ¿Cuántos dicen amén? Aplauda su gloria. Y por último, tu identidad determina tu destino. Conocer la carencia, dónde escasea mi identidad. Número 2, destronar mis anhelos, destronar mis deseos, destronar mis necesidades para colocar el propósito de Dios por encima. Y número 3, entender que mi identidad determina mi destino. Cuando yo sé quién soy, sé hacia dónde voy. Cuando yo sé quién soy, sé dónde estoy y sé hacia dónde voy. Si no sabes quién eres, no irás muy lejos. Y si no sabes de dónde vienes, mucho menos sabrás hacia dónde vas. Génesis 2, capítulo 15. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Diga conmigo: lo cultivara y lo cuidara. Inmediatamente Dios creó al hombre. El hombre comenzó a hacer la función para lo cual Dios lo diseñó, para cultivar y cuidar el Edén. Esa era la función. Dios había diseñado a Adán para esa función específica. Y Adán, mientras lo cuidaba y lo cultivaba, le estaba dando gloria a Dios con su vida. Dios hizo al hombre, le dio identidad y un diseño original. Dios creó al hombre y le dijo: aquí es donde tú perteneces. Después de colocarlo en el Edén, le dijo que tenía que trabajar. Es un error pensar que a raíz del pecado vino el trabajo. La gente enseña que por el pecado de Adán y Eva entonces vino el trabajo. Ay, que si ellos no hubieran pecado no estuviéramos trabajando. Qué lindo. No, él ya trabajaba, cuidaba y cultivaba el Edén. La diferencia usted la va a ver más adelante. Es un error pensar que el trabajo es una maldición producto del pecado del huerto del Edén. Por años hemos echado la culpa de que por haber comido el fruto prohibido, ellos comenzaron a trabajar, y fue con el sudor de su frente, que era la diferencia. Usted va a ver más adelante que vamos a citar el versículo bíblico donde Dios le dio absolutamente todo. La prosperidad. No tenían que trabajar, simplemente tenían que cumplir una función. Acompáñenme a Romanos 8:28. Y vamos a ir al fundamento
de lo que es el propósito de nuestra vida. En Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, ¿a los que qué? Hay una condición, hay una poderosa condición. Solo aquellos que aman a Dios. ¿Se recuerdan el resumen de todos los mandamientos que Jesús le dio a este intérprete de la ley? Le dijo: te voy a decir estos dos mandamientos: amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo se reduce en amor. Y aquí dice la palabra que a los que aman a Dios, porque hay una diferencia. Usted, por venir a la iglesia, no significa que usted ame a Dios. Si usted ama a Dios, ama a su prójimo. Y se ama a su prójimo, parte de la perfecta voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, es alcanzar a las almas que se están perdiendo en el mundo. Y cada silla vacía tiene que darnos dolor y tristeza, porque representa que no estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque cada silla vacía en cada iglesia del mundo representa a una persona que está caminando en el no sabe, no entiende y anda en tinieblas. Es decir, camina sin identidad, camina sin propósito. Pero el problema es que muchos de nosotros, los cristianos, estamos en el mismo camino. Hello. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, escuche, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Leímos hace un momento que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Y aquí Pablo lo rectifica. Dice: a los que antes conoció. La palabra conocer establece una relación con. Es decir, Dios tenía una relación con nosotros antes de crear el mundo, de crear el cielo y la tierra. Por eso, cuando le decía hace un momento, para entender el propósito del ser humano, debo entender y buscar e investigar qué estaba en la mente del Creador y para qué creó, para qué función creó eso. Y ya estábamos en la mente de Dios antes de que Él creara el cielo y la tierra. Qué interesante, qué hermoso es Dios. Fíjese que el propósito de Dios, nos han enseñado, nos han dicho que tú tienes un propósito en Dios, tú tienes un propósito en Dios. Y no es así. Es el propósito de Dios que me tiene a mí, porque el propósito de Dios es tan grande que yo no pudiera sostenerlo. Es el propósito de Dios que me tiene a mí. Por eso, cuando dice: antes de la fundación del mundo te conocí, escuche esto, escuche bien, présteme atención. Antes de la fundación del mundo te conocí. Lo que demuestra que Dios tenía una relación con el ser humano antes de crear el cielo y la tierra. Pero para Dios crear al hombre, para Dios crear al ser humano, tuvo que crear primero la tierra. Diga conmigo: propósito. Dios primero crea el propósito y luego te introduce en el propósito. Para Dios crear a los peces, ¿qué tuvo que crear primero? No podía crear primero los peces y después: ay, se me están ahogando, espérate, déjame crear el mar. ¿Ya entendió? Ahora, para Dios crear los animales, primero tuvo que crear el bosque. La gloria de Dios es el hábitat de Dios. Y en el hábitat de Dios encontramos nuestro propósito. Para yo encontrar y entender mi propósito, debo ir al Creador. Él es el que me conoce mejor que yo. Y para Dios crear al ser humano, tuvo primero que crear el cielo y la tierra. Y en el verso 30 está el resumen de nuestra vida. Y dice: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Dónde fue la justificación? ¿En qué lugar? En la cruz del Calvario. Y a los que justificó, a estos también. Está hablando del
de la venida de Jesús, está hablando del cielo, de la nueva Jerusalén, está hablando de esa mesa donde nos sentaremos con el Señor en ese banquete. La iglesia, la novia está vestida esperando al novio. A los que llamó predestinó, a los que predestinó justificó, y a los que justificó glorificó. Aleluya. La palabra traducida predestinado en la escritura arriba mencionada viene de la palabra griega proorizo, que significa determinar anticipadamente, ordenar, decidir sobre un tiempo futuro. Así que predestinación en Dios significa que Dios determinó anticipadamente ciertas cosas que ocurrirán tiempo después, pero que en el mundo espiritual ya están hechas. Dios predeterminó que ciertos individuos serían conformados a la semejanza de su Hijo, justificados y glorificados. Por eso la Biblia dice: muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Y por qué son pocos los escogidos? Porque son esos los que atendieron al llamado de Dios. Acompáñame al libro de Génesis 1:26. Con esto cierro. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre. Fíjense que está en plural la palabra hagamos, lo que demuestra y quiere decir que en ese lugar Dios no estaba solo. Ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque cuando Dios decide crear, óigame, cuando Dios decide crear al ser humano, tuvo que traer a ese momento a la Trinidad. Jesús no aparece en escena sino hasta el libro de Juan, Nuevo Testamento, aunque es anunciado en el libro de Isaías. Y el Espíritu Santo aparece en escena en el libro de los Hechos, que era necesario que Jesús ascendiera para poder traer al Consolador. Pero en ese momento, en la creación máxima de Dios, hicieron acto de presencia el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad hace acto de presencia porque Dios dice: voy a realizar, voy a crear, voy a diseñar mi obra maestra, y le vamos a dar la imagen y la semejanza. Por lo tanto debe estar aquí presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque no es cualquier cosa lo que Dios va a crear en ese momento. Se trata de ti. Se trata de ti. Eres tú la persona que está en ese momento allí. Y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo el animal que se arrastre sobre la tierra. Lo primero que Dios hace es darte la imagen y la semejanza del Padre, la imagen y la semejanza del Hijo, y la imagen y la semejanza del Espíritu Santo. Yo no sé si hay alguien que está recibiendo esto, pero yo aplaudiría, yo dijera amén, yo dijera gloria a Dios, yo dijera gracias por haberme creado con la imagen y semejanza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tengo la esencia del Padre, tengo la justificación del Hijo y el poder del Espíritu Santo. Oh my God. Wow. Wow. De aquí hay que salir a comernos el mundo, iglesia. De aquí hay que salir a lograr el éxito. De aquí hay que salir a alcanzar las metas. De aquí hay que salir con la fe en alta. Y no solamente le dio la imagen y la semejanza, sino que le dio un propósito: que gobierne, que enseñoree. Y le dio autoridad sobre las aves, sobre las bestias del campo. Y el verso 27: y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, ya hay una misión, y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread de los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla. Aquí viene la prosperidad. Cuando Dios creó al hombre, no lo creó pobre.
Cuando Dios diseñó al ser humano, le dio todo. Lo que demuestra que cuando estamos afanados por las cosas del día a día, estamos desconociendo el poder de Dios. Dice: no te afanes por el día, no te afanes. No podrás añadirle 1 hora más al día por mucho que te afanes. ¿Cuánto quisiéramos que el día tuviera 34 horas y no 24 para poder hacer todas las cosas que tenemos que hacer? ¿Verdad que sí? Qué lindo. Pero la Biblia dice: no te afanes. No te afanes. ¿Sabes qué? Aprenda a diezmar de los días. ¿Cómo así, pastor? Diezme 2 horas diarias al Señor. Diezmele 2 horas al Señor. Dedíquele 2 horas diarias al menos. Porque si usted planifica su día para hacer tantas cosas, planifique su día para estar 2 horas por lo menos con el Señor. Yo digo que 2 horas, 24 horas, pero comience con 2. Comience con 2. Le dio prosperidad. Toda planta que da semilla, que está sobre toda tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. No solamente le dio la semilla, no solamente le dio el terreno, sino que le dio también los árboles llenos de frutos. La diferencia después del pecado, que ahora él tenía que trabajar y esperar el fruto. Ahí está la diferencia. Antes no, antes nada más tenía que hacer así y coger el fruto y comértelo. Y cuando miraba estaba otra vez el fruto allí. ¿Y cómo? Dios lo hizo. Así como Dios llena nuestra nevera, así como Dios llena nuestra cuenta bancaria, así como Dios paga nuestras deudas. Ese es el diseño original. Ese es el diseño de Dios. Después del pecado le tocó trabajar, y cuando miraba no veía el fruto, tenía que esperar que creciera. Trabajar la paciencia. Verso 30: y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y aquí viene lo interesante en el 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en... Dios mismo se sorprendió cuando diseñó al ser humano. Dios mismo quedó maravillado de su obra maestra. Dios mismo quedó complacido junto a Jesús y al Espíritu Santo, viendo el diseño de su obra maestra. Diseñó al ser humano, le dio autoridad, le dio poder y le dio todo lo que necesitaba para vivir. Y usted y yo hemos vivido toda esta vida desconociendo la obra maravillosa de Dios. No son los cielos, no son la tierra, no son los océanos, no son las estrellas, los cielos, no es el sol y la luna. Eres tú. Dile al que está a tu lado: eres tú la obra maestra. Eres tú la obra maestra. Era bueno y en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Amén. Póngase de pie, iglesia. Lo maravilloso de todo, que a pesar de los millones de personas que hay en el mundo, somos únicos. Usted es una persona única. No hay nadie más igual a usted. No alcanzó tanta belleza para hacer otro igual a usted. Se gastó todo en una. No hay nadie igual a ti. Eres único, eres única. Qué aburrido sería si todos fuéramos iguales. Pero Dios nos diseñó únicos. Hoy es el día donde tú te apoderas de tu identidad. Ya no eres más llamado el fracasado, ya no eres más llamada la frustrada. Hoy eres llamado el hijo y la hija de Dios, que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Hoy es el día que hizo el Señor para ti, para alegrarte, para gozarte, para disfrutar de sus bendiciones. Que a pesar de la tormenta puedes mantener una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué sobrepasa todo entendimiento? Porque no es posible entender con conocimiento humano por qué tengo paz en medio de una tormenta.
Porque es la paz que da el Señor, no como la da el mundo. El mundo puede ofrecerte una paz en un crucero, pero esa no es la paz que Dios te da. Porque cuando el banco te llama por la tarjeta de crédito, se te fue la paz, se te robó la paz. Esa no es la paz que Dios da. La paz es cuando te regocijas en el Señor. Es esa paz cuando vienes a este lugar seguro que es la iglesia. La paz es cuando te reúnes con tus hermanos a orar. La paz es que a pesar de que tienes una situación difícil, que pareces que vas a morir, puedes confiar en Él y tener la certeza y la seguridad de que Dios tiene el control en tu vida. Amén. Cuando desconocemos nuestra identidad, muchos llegan a los 80 años para decir: qué vida tan maravillosa, ojalá me hubiera dado cuenta antes. El lugar más rico no son las minas de oros. El lugar más rico no son las playas de este país. El lugar más rico no es la gente. El lugar más rico es el cementerio. En el cementerio están todos los libros que nunca se escribieron. En el cementerio están los discos que nunca se grabaron. En el cementerio están las empresas que nunca se formaron. En el cementerio están todos los sueños que nunca se lograron porque nunca conocimos nuestra identidad. Que hoy sea el día donde Jesús te dice: ¿quieres ser sano? Y tú puedas decirle: sí quiero, lo anhelo y lo deseo. Hoy es el día donde quito mi anhelo, donde quito mi necesidad, y no me importa lo que pase en mi vida. Nunca dejaré de creer en Dios, nunca dejaré de confiar en Él, nunca dejaré de amarle y nunca dejaré de servirle. Alguien que pueda decir un fuerte gloria a Dios. Aplaude su gloria.